Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial. Si te dedicas a la industria, este es tu podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola. Te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy vamos a charlar sobre algunos de los retos que plantea la inteligencia artificial para el posicionamiento en buscadores, una piedra angular para cualquier estrategia de marketing empresarial en estos días que vivimos de forma apasionante. Alberto, como he dicho, un tema que quizás suene muy técnico, ¿no? Pero que está de candente actualidad. No, estamos viviendo un auténtico terremoto gracias o por culpa de las inteligencias artificiales, de los motores de inteligencia artificial que están intentando, pues, en primer lugar, mareando a los clientes, mareando al público en general, y luego a nosotros, pues, poniéndolos con las orejas de punta, con más ojos que una caja de gambas, para ver qué es lo que está cambiando, qué tenemos que hacer, si tenemos que hacer algo, que sí. Y bueno, pues eso. Y sobre todo, apagando fuegos, porque cuidado, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, Y pescadores totalmente. hay muchos, vendiendo Totalmente. miedo, que se acaba el SEO, que, en fin. Mira, hasta el punto de que en los últimos eventos en los cuales he participado, véase WordCamps, véase congresos de e-commerce, véase congresos de SEO, la palabra que constantemente aparece cuando hay una charla de SEO es inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los LLMs? ¿Qué pasa con el IA Overview de Google, etcétera? Y al respecto precisamente del IA Overview de Google, si te parece, déjame que comente una noticia que veía esta semana y que creo que es bastante ilustrativa de todo esto que vamos a comentar. ¿Te parece? Tírale. Mirad, la Asociación de Consumidores de Países Bajos exige que Google permita a los usuarios desactivar los resúmenes de IA. Tras analizar 70 respuestas generadas, 20 de 70 eran incorrectas, obsoletas o engañosas. Según dicen, tras realizar un estudio con preguntas complejas, descubrieron que una parte significativa de las respuestas generadas por la IA eran comerciales, sesgadas o directamente obsoletas. Y en base a esto, pues se ha hecho la petición por parte de esta Asociación de Consumidores de Países Bajos para que Google retire este AI o IA Overview. ¿Qué te parece? Eso es un 30% casi, de fallos. Cuidado, se dice rápido. De fallos o sesgos. Está claro y lo sabemos que, y se ha hablado desde el principio de las IAs generativas, del tema de las alucinaciones de la IA, ¿no? Que muchas veces tiene... lo que nos pasa a los humanos a veces, que tenemos esas conexiones neuronales que nos llevan a lo mejor a cosas raras, ¿no? En el caso de la IA también ocurre. Sí, y a veces da respuestas que no vienen al caso. Mi padre, que en gloria esté, me decía, cuidado cuando preguntes a alguien por una dirección, porque en muchos casos, aún no sabiéndolo, te va a dar indicaciones. Sí. Mira, un visionario. Totalmente. Y claro, eso en el mejor de los casos o siendo bien pensados y bien intencionados. Si tomamos como referencia otro punto de vista, podríamos hablar de, de lo que se comenta en esta noticia, de respuestas sesgadas comercialmente, lo cual pues ya nos coloca en una posición un poco más complicada. Yo comentaba con algunos compañeros en estos días atrás, precisamente, ante la inquietud sobre cuál es el papel de la inteligencia artificial en el SEO actualmente, y si el SEO se acaba, al SEO lo llevan matando y al posicionamiento en buscadores lo llevan matando, yo creo que desde que nació prácticamente. Unas veces unos, otras veces otros, pero ahora resulta que el SEO se acaba porque es que, claro, están los LLMs, la IA, y entonces ya se pierden clics, se pierden visitas, ya el SEO se muere. Cuidado. Hasta ahora, Google nos presentaba una prescripción de resultados. Ahora simplemente, con el tema de los resultados de los LLMs, de la inteligencia artificial, da un pasito más y pasa de prescriptor
a decisor, porque ya te lo da todo mascadito y no te da muchas veces la alternativa de la búsqueda, a no ser que seas un consumidor realmente pues de nivel y vayas efectivamente a buscar esas fuentes y a buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión, que eso es lo que deberíamos hacer todos. Pero bueno, dicho esto, solo hay un paso de prescriptor a decisor. Y hay una cuestión importante también, si quieres estar, y ya lo habíamos comentado aquí en algún episodio anterior, si quieres estar en las inteligencias artificiales, si quieres estar en los resultados de los LLMs, tienes que tener tu página web bien posicionada para que vayan a beber esa información a la fuente que es tu página web. Es decir, no hay otra, no hay un formulario en ChatGPT ni en Perplexity ni en ninguna de estas inteligencias artificiales, un formulario en el cual tú puedas ir y subirle un documento de Word o escribirle allí: soy el más guapo de la ciudad, por favor recomiéndame a todas esas solteras o no solteras que están buscando algo en la inteligencia artificial. Con lo cual, web sí o sí, y por tanto SEO sí o sí. Y yo diría más. Creo, no sé si lo comentamos en el episodio que tú hablabas de IA, que también hicimos una incursión hace, pues a lo mejor 5 episodios o 6 por ahí, no lo sé, porque pasa el tiempo muy, muy rápido. Pero se han hecho experimentos. Todo el mundo sabe que, o por lo menos en los papers, en la documentación, dice que ChatGPT chupa de Bing. Pero se han hecho experimentos de posicionar solamente para agentes de Google términos no existentes, por ejemplo, qué sé yo, de hablar de desarrollo de picos de pato, por ejemplo, que eso no existe, ¿vale? Posicionarlo únicamente para agentes de Google, preguntarle a GPT y GPT decirte que efectivamente en esta página tienes desarrollo de picos de pato. Con lo cual, volvemos a lo que siempre hemos hablado. ¿Cuál es el primer motor de búsqueda por excelencia? Pues Google. De manera que si quieres estar en los motores de inteligencia artificial, pues debes estar en Google. Y las directrices de Google pues siguen siendo las que eran. Bueno, las que eran. Sabes que venimos ahora mismo, entre comillas ahora mismo, porque aquí hablar de 2 o 3 meses es hablar de casi una eternidad, pero recientemente ha habido un importante cambio de algoritmo. Ha entrado en modo el algoritmo del Movera, el Multivector Retrieval, casi nada, que ahora explicaremos brevemente lo que es, que lo que de alguna manera viene a posicionarse del mismo, con el posicionarse, viene a más o menos a gestionar las cosas de forma muy similar a como están trabajando los LLMs que al uso, los ChatGPT, Perplexity, etc, etc. Efectivamente, y precisamente, mira, al principio del episodio, cuando yo preparaba la introducción a este episodio, redactaba, ¿no? Estos días que vivimos peligrosamente. Pero es que en el mundo del SEO, pero claro, he pensado yo, es que esto es redundante, porque en el mundo del SEO llevamos viviendo peligrosamente con estos cambios de algoritmo y estas adaptaciones del algoritmo y los pandazos y los etcétera. Llevamos viviendo, como decíamos al principio, prácticamente desde que lo están matando. O sea, siempre estamos en peligro en el SEO, siempre tenemos que estar los SEOs con la cintura dislocada, pues buscando ahora vamos para allí, ahora vamos para allá, entendiendo todos estos cambios de algoritmo. Pero, bueno, parece que hasta ahora Google iba un poco por libre, iba desarrollando estos cambios de algoritmo un poco a su libre albedrío, y ahora parece, como dices, que bueno, ahora como mínimo lo hace con el retrovisor puesto, ¿no? Y con la vista puesta un poco en cómo funcionan estos LLMs y pensando mucho en estos LLMs. Y pensando mucho en su módulo de iOverview, porque al fin y al cabo no deja de ser una herramienta de inteligencia artificial que, ojo, que Google no es novato en el tema. Desde que se abandonó desde el Panda, prácticamente estamos hablando que es un cambio de algoritmo para aquellos que no son SEOs, que no son expertos, que son nuestros clientes, que están todos los días con sus piezas fabricando, vendiendo. Decirles que Google, desde que Google es Google, casi prácticamente, salvo los principios, cuando se dio cuenta que sacó un algoritmo muy básico y que la gente, los SEOs,
nos dedicábamos a hacer black hat, esa gentuza. esa gentuza, a poner 1000 veces la misma palabra. Y se dio cuenta que esto no podía ser así. Y empezó a intentar trillar y sacar calidad de lo que los SEOs trabajábamos en Internet. Hoy por hoy, esto viene a darle una vuelta más de tuerca y viene a alinear, en primer lugar, la parte de iOverview y, por otro lado, a seguir depurando, cortando cabezas de aquellos que se mean fuera del tiesto. Pero ya llevas días con Movera en la boca y llenándome la cabeza con Movera. Háblanos un poco de en qué nos debe, digamos, o en qué nos debería afectar o en qué nos deberíamos fijar a la hora de trabajar el SEO teniendo en cuenta este cambio que ha introducido Google. Bueno, pues realmente nada. A ver, tanto rollo para nada. No, a ver, hemos visto como las SERPs han variado, como tras el despliegue del algoritmo y luego el posterior spam update, pues muchas de las webs de nuestros clientes han sufrido temblores. Sí, temblores, pero que en prácticamente en ningún caso ha cambiado, no, yo diría que en ningún caso ha cambiado la tendencia. Seguimos con una tendencia alcista, con una tendencia de mejorar la visibilidad de las keywords, de tener cada vez más páginas indexadas, mejor posicionadas, pero lo que sí que es cierto es que hay ciertas, cuando intentas rizar el rizo, pues hay veces que ahí te ha pillado. Y Movera... Sí. Dime. Sí, no, termina. Sí, no, y ahí te ha pillado y tienes que a lo mejor hacer pequeños ajustes, pero básicamente nada, porque al final Movera, como dice que es multivector retrieval, lo que hace es trabajar en, digamos, en trozos, y que es básicamente como trabajan los motores de búsqueda de inteligencia artificial, perdón, lo que llama el chunking, es decir, en vez de analizar toda una página, coges un trozo, leerlo, estudiarlo, esto tiene sentido, sí, y ahí nos hemos dado cuenta que sobre todo los movimientos más sísmicos más importantes se han producido en páginas de ubicación, sobre todo y ahí es donde... En las location pages. Y ahí es donde yo quería comentar que tal vez el cambio más importante tiene que ver con las intenciones de búsqueda más que con el contenido en sí. Es decir, ya que aprovechan el desarrollo de la inteligencia artificial hasta ahora, las intenciones de búsqueda, recuerdo hace ya bastantes años cuando empezamos a trabajar con las intenciones de búsqueda y empezamos a hablar de las intenciones de búsqueda y separábamos muy bien de informacional, transaccional, etcétera. Al final, Google, ¿en qué se basaba? Pues básicamente se basaba en las keywords que estabas utilizando, keywords en las cuales hubiese precio, oferta, compra, etcétera, pues más transaccionales, otro tipo de búsquedas más informacionales, pero básicamente se basaba en qué palabras estabas tú utilizando a la hora de realizar la búsqueda. Y tal vez ahora se está tirando de la inteligencia artificial para entender mejor cuál es la intención de búsqueda y de ahí, por ejemplo, que sea mucho más efectivo o mucho más pejiguero, ¿vale? Porque a veces la efectividad puede que se dé o no, o a lo mejor tú tienes una intención totalmente diferente, pero la entiende de una determinada manera. Pero es capaz de descifrar mejor cuando hay una búsqueda más local, por ejemplo, más general, más informacional o más transaccional. No, desde luego. De hecho, fíjate, tú ahora pones, bueno, así ya viene, pero ahora es mucho más evidente, esto ya viene sucediendo hace tiempo, pero es que ahora como te repito, es mucho más evidente. Tú pones telescopio, quieres decir que a lo mejor quieres buscar información sobre telescopios, pero como pongas telescopio Valencia, telescopio Pontevedra, inmediatamente desapareces si la intención no es o bien en este caso transaccional, es venta a nivel local, porque cuando alguien busca telescopio en Valencia, ¿por qué es?
Ostras, pues porque quiere comprar un telescopio. Claro. No, la información de los telescopios no se encuentra ubicada en Valencia. En Valencia se encuentra el sitio donde tú puedes comprarlo. Y esto se va a todos los terrenos. Y por eso digo que yo lo que he notado, bueno, lo hemos visto en las últimas reuniones con clientes cuando hemos mostrado las pequeñas oscilaciones, o grandes en algún caso, que viene por esa línea de que las location pages, las páginas que hablan sobre la ubicación de los negocios y en este caso de ciertos productos o servicios que han pasado de cuando la buscas a nivel informacional, han desaparecido. ¿Por qué? Porque ha asociado que la ubicación tiene que ver con una intención de búsqueda claramente de compra. Por lo menos eso es lo que interpreta a día de hoy. Y es lo que estamos viendo. Y es lo que de alguna manera, pues que sepan los clientes qué está pasando, los oyentes. Y con independencia de que, pues como decíamos al principio con esta noticia de los Países Bajos, de la solicitud de que desaparezca el IA Overview, con independencia de que finalmente, digamos que esa caja o esos resultados de búsqueda dentro de los buscadores, esos resultados, de inteligencia artificial dentro de lo que sería lo que llamamos en SEO las SERPs, ¿no? Los resultados de búsqueda desaparezcan o no, lo que está claro es que el modelo LLM y el modelo neuronal que está utilizando Google y que van a utilizar, si no lo están utilizando ya, absolutamente todos los buscadores, eso es un hecho y va a estar ahí. Y repito, la única forma de que todos estos motores de búsqueda que introduzcan su raciocinio, por decirlo de alguna manera, basado en inteligencia artificial, tengan tu información, la consideren relevante y la consideren adecuada para utilizarla como respuesta a las preguntas de los usuarios, no es ni más ni menos que una página web y los mismos principios de SEO que llevamos trabajando durante años. El principio de autoridad, es decir, que publicaciones, otras webs de autoridad te enlacen y te recomienden, que el contenido dé respuesta a lo que está buscando el usuario y, bueno, y poquita cosa más. Experiencia de usuario, es calidad. O sea, si tú das información de calidad, información, en este caso, pues en nuestro ámbito, en el ámbito de la industria del B2B, pues contenido evergreen, normalmente contenido, digamos, perenne. ¿Por qué? Porque un tornillo es un tornillo hoy y será un tornillo de aquí 10 siglos. Seguirá siendo lo mismo. Con lo cual, si yo estoy hablando de tornillos, de roscas, de métricas, estoy hablando de tipos de procesos de fabricación, pues obviamente tiene que ser un contenido que valga para siempre, que sea fiel a la realidad, que sea contenido que aporte algo realmente a quien lo está buscando, y quien lo está buscando, pues en estos casos son los motores de inteligencia artificial, los que buscan esa información fresca, de autoridad, como tú bien has dicho. Si yo estoy hablando yo soy un doctor y hablo de un tratamiento contra, yo qué sé, contra el cáncer, por decir algo, contra un tipo de cáncer, pues que yo tengo una autoridad, puedo hablar sobre él. Pero claro, si yo soy un diario de deportes y me pongo a hablar sobre un tratamiento del cáncer, pues no me tiene que hacer ni puñetero caso. Y eso va a beneficiar, ya está beneficiando al usuario desde que creo que fue en el 2014, ¿no? Cuando salió el Your Money, Your Life. Pero que ahora se está extendiendo a todos los ámbitos de búsqueda, a todos los ámbitos de negocio. Creo que eso, y ahora dices eso y me está viniendo a la cabeza, déjame que hago una pequeña búsqueda precisamente. ¿Sabes quién es Marcos Llorente? Pues no tengo el gusto. Marcos Llorente es un entrenador de fútbol. Y el otro día me aparecía en LinkedIn una noticia de lo que había opinado Marcos Llorente sobre el SEO. ¿Vale? En una rueda de prensa. Sorpréndenos. Es luego, curioso. Luego igual digo yo lo que opino del fútbol. Ya. No, claro, pero a eso voy. Es decir, vengo a hilarlo con lo que estabas diciendo ahora del médico, el cáncer, la autoridad, etcétera. Bueno, me aparecía en LinkedIn. Yo creo que en realidad era una prueba, digamos,
de contenido generado por inteligencia artificial, porque parece ser que en las últimas semanas Marcos Llorente ha estado precisamente hablando de muchos temas y ha sido un personaje que ha estado de candente actualidad y en el candelabro, como decía Sofía Mazagatos, ¿no? En el candelero por sus declaraciones. Y alguien había hecho pues un contenido en el cual aparecía Marcos Llorente hablando sobre SEO en rueda de prensa, imagínate la típica rueda de prensa después de un partido de fútbol, etcétera, hablando sobre SEO. Y bueno, era un poco un clickbait. Pero al final iba exactamente a la raíz de lo que estás diciendo ahora. Yo lo vi y ni tan siquiera entré. Es decir, vi la publicación en LinkedIn, pero ni tan siquiera entré porque no me interesa lo más mínimo lo que pueda decir Marcos Llorente sobre el SEO. No es una autoridad en SEO, será una autoridad en fútbol. Entonces, pues a lo mejor si me habla de la alineación de su equipo para el próximo domingo o para el próximo fin de semana, pues a lo mejor sí que entraré a ver lo que ha opinado. Pero si me va a opinar sobre SEO, es que no voy a ir ni a verlo. Y ahí está una prueba, yo creo que empírica y muy clara de lo que significa el concepto de autoridad en SEO y cómo trabajan de rebote y también en paralelo los LLMs, que trabajan igual que han trabajado siempre los motores de búsqueda. Es decir, si eres una autoridad en aquello de lo que estás hablando, te voy a proponer como respuesta a los usuarios. Si eres un Illuminati, no te voy a presentar aquí para nada porque no tienes esa autoridad. No deberían presentarte. Eso es otra cosa. Y bueno, y yo como conclusión a todo esto y a la preocupación, porque básicamente el episodio responde a las numerosas preguntas, consultas, WhatsApps de nuestros clientes y amigos que nos dicen, oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué va a pasar? Y en todas las reuniones sale. De hecho, hemos incorporado a nuestros informes, pues allí donde estamos saliendo en motores de este tipo, qué consultas están haciendo sobre nuestra página, porque al final una cosa que es evidente es que las visitas han caído sustancialmente en muchos casos, pero por contra las conversiones han subido, o por lo menos, cuanto menos se han mantenido. Quiere decir que si yo el año pasado tenía 2.000 visitas y ahora tengo 1.200, en otros casos tenía 40 formularios de contacto y ahora a lo mejor tengo 45 o 60. ¿Qué sacamos de aquí? Como conclusión importante al episodio y a la tranquilidad de aquellos que se ponen algo nerviosos, el tranquimacín que les damos, pues que quien está buscando cuál es el ancho del núcleo de un tornillo métrica 10, o yo qué sé, métrica 10, pues te dice, vale, se lo busca, le aparece en iOverview, mira el ancho, toma nota y no entra en tu página a consultarlo. Eso no quiere decir que no tengas autoridad, porque posiblemente, si tú trabajas bien en SEO, esa información la ha cogido de tu página. Acto seguido, el que quiere comprar 10.000 tornillos métrica 4 especiales de no sé qué, pues buscará qué empresas son las que van a proveer. Y bien sugeridas por las herramientas, por los motores estos de inteligencia artificial, que si hemos hecho un buen trabajo, si hemos trabajado pues en temas como datos estructurados, como preguntas, y todo lo que aquello que les gusta, que esté bien elaborado, que todos los párrafos tengan su contenido y su contexto, ostras, pues nos deberían recomendar, pero es que si no nos recomiendan, vamos a estar en las primeras posiciones de Google, seguramente. Y con lo cual, pues bueno, nos tendrán arriba y nos tendrán abajo. Y si estamos en las primeras posiciones de Google, tenemos todos los números, nuevamente, para estar también en los resultados de iOverview, o de GPT, o de Perplexity, o de quien narices sea. Porque las fuentes de información son únicas. Y recuerdo en los inicios de Google a nivel de diseño, por ejemplo, Google tenía una máxima que es el less is more. ¿Vale? El menos es más. Y creo que es una máxima que ha ido repitiendo y ha ido pues forjando y grabando a fuego en muchas de sus acciones. Y hablo de Google porque al final
si se hace un trabajo tomando como referencia a Google que supone el 95%, creo que está en torno al 95% hoy en día del mercado de las búsquedas en España y en Europa, y me atrevería a decir casi a nivel mundial, quitado de lugares como Rusia o como China, si se trabaja para Google vas a estar posicionando a grandes rasgos, con detalles y con matices, pero a grandes rasgos vas a estar posicionando para todos los buscadores. Y este less is more, menos es más, de Google, es un poco lo que ocurre ahora. Con menos tráfico, porque es tráfico era o tal vez era innecesario, vas a conseguir el mismo resultado o mayor. Y menos tráfico muchas veces es menos ruido para todos aquellos que tienen que analizar para tomar decisiones en la empresa, es menos costes a nivel de sistemas, a nivel de mantenimiento de servidores, a muchos niveles, es menos costes, con lo cual, al final, ese less is more lo que te permite es optimizar al máximo tanto tu trabajo como todo aquello que tiene que ver con la generación de contenidos, con el análisis, etcétera. Entonces, oye, a veces perdiendo se gana. Sí, vamos a ver, mira lo que tú decías, de volúmenes. Estoy consultando ahora una fuente que nos marca, una de ellas, a ver, está más o menos actualizado. Mira, aquí tenemos otra actualizado a febrero del 25. Nos dice que la cuota de mercado en 2025 de Google, dice que ha caído del 83 al 75, pero es que la cuota de mercado de Yahoo es el 2%. El que ha subido más es Bing, 15%. Es decir, fíjate, de 75. Pongamos este caso como, porque más o menos las proporciones se van a mantener. Si el primero es Google, es el 75, el segundo es Bing, con tan solo un 15%. Es decir, tenemos claro dónde tenemos que poner todos los huevos, ¿no? Correcto. Y fíjate, y hay dos explicaciones a eso, creo yo, o hay dos lecturas de eso. Por un lado, la primera lectura que saco de los datos que nos acabas de dar ahora, que son actualizados, es que estaba un poco desactualizado. Estaba diciendo el 95 y estamos en el 85 pero aproximadamente. que tengo también el 95. Es que, vamos a ver, tampoco podemos fiarnos de todas las fuentes, pero quedémonos más o menos con los volúmenes, con las diferencias de volúmenes, que es lo que importa. Pero fíjate cómo hacemos la cuadratura del círculo y volvemos al punto en el cual hemos iniciado este episodio, que es ¿por qué Google pierde parte de su cuota de mercado en beneficio de tal vez otros buscadores que no son tan, permíteme la palabra, agresivos comercialmente como veíamos al principio ahora con el tema del iOverview? Pues precisamente por eso, porque a veces Google llena tanto sus SERPs con resultados que le benefician al propio Google en base y retiene a los usuarios dentro del propio Google, como además el hecho de que muchas veces las informaciones que aparecen vía Google Shopping, vía Google Business Profile, Google Maps, etcétera, etcétera, son tan agresivas comercialmente, ¿vale? Que la gente o hay parte de la población que intenta ir a buscar esas fuentes alternativas, ¿vale? Entonces, también a Google hay que decirle, Google, less is more. Less is more. Baja del burro, compañero. Porque, ¿no? Y fíjate el cambio de la subida tan importante que ha pegado también Bing. Que Bing, obviamente, está subiendo porque es quien es, porque también usa las mismas tácticas de que yo te vendo esto y te va directamente a Bing dentro de mi propio paquete, y además por la presencia de los diferentes motores que están supuestamente afiliados a Bing. Entre ellos estamos dando por hecho que todo el mundo lo sabe. Bing es propiedad de Microsoft y es el buscador que incorpora por defecto Windows cuando haces preguntas en la barra de preguntas del propio Windows, cuando lanzas una pregunta en la barra del navegador, etcétera. ¿Vale? Para todos aquellos que a lo mejor dicen, ¿de qué me estáis hablando? ¿Quién hay detrás de Bing? Pues está Microsoft. Pues eso. Pues nada, pues hasta aquí. Eso es. Gracias. Yo creo que la gente habrá dicho, y todo tanto mareo para decir que todo sigue igual.
es que no todo sigue igual, pero básicamente hay que seguir remando en la misma línea y ofreciendo, sobre todo, calidad de contenidos, calidad técnica y poco más. Mira, más. Alberto. Y no hacer caso a gente que va mareando diciendo que el SEO desaparece, que Google desaparece. Sí, creo que Google se va a dejar desaparecer. Al final, unos que vienen y otros que se van. La vida sigue igual. ¿Esto quién lo decía? El grandioso Julio Iglesias. Gracias, Alberto, por compartir esta experiencia, toda esta experiencia que atesoras conmigo y con todos los oyentes. Y gracias a todos vosotros por interesaros por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales junto a dos especímenes aquí como yo y Alberto Llopis. Alberto, hasta el próximo episodio de Enclave Industrial. Bueno, no voy a decir hey, como dice Julio Iglesias, pero en fin, hasta la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio, dentro de 2 semanas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito. Seguimos y seguir trabajando siempre en Clave Industrial. En Clave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.